La correcta selección y manejo de toros es el tema que desarrolló el médico veterinario Rodolfo Peralta en un simposio del IPCBA. ¿Qué es lo que tiene que tener un buen reproductor? Yo diría, comencemos por la función, ¿qué es lo que tiene que hacer un toro en un rodeo de cría? ¿Cuáles son las funciones de un toro en un rodeo de cría? Básicamente dos. La primera de ellas es preñar la mayor cantidad de vacas. Esa es la principal función del toro, preñar la mayor cantidad de vacas y en el menor tiempo posible. Para eso, ¿qué necesita? Las buenas características fenotípicas, valga la redundancia, que caracterizan a un buen reproductor macho. Masculinidad, un muy buen par de testículos, muy buenas patas, bien anguladas, con líneas de aplomos correctas, miembros anteriores de la misma manera. Yo le diría que para la mayoría de los sistemas de producción de la Argentina tienen que tener tamaño moderado, ser precoz, reproductivamente precoz. Esos toros que uno, cuando lo ve por primera vez, esa primera impresión de que está frente a un toro. Eso es importante, muy importante. Buen arco de costilla, la precocidad, decía, una buena condición corporal, pero no excesiva, ropa de trabajo. Eso se llama en general ropa de trabajo, de tal manera que el toro entra a un rodeo y está en condiciones de buscar a las vacas en celo y a medida que las va encontrando, saltarlas 2 o 3 veces, preñarlas y dejarlas y buscar otra y así sucesivamente. Esa es la principal función del toro. La segunda, desde la óptica del mejoramiento genético, que también es importante porque él es el toro en realidad el mejorador. Las vacas las seleccionamos, buscamos las mejores y demás, pero el que marca el impacto del mejoramiento es el toro. Tiene que mantener como condición mínima, mantener el nivel genético del rodeo, pero como objetivo mejorar ese rodeo. ¿En qué? ¿En qué características? En parte de las que estoy mencionando, en la adaptación. Él es adaptado, transmitir las características de la adaptación de una heredabilidad media. Fertilidad, él es fértil. Mejorar la fertilidad de las vacas a través de las hijas, ¿no es cierto?, para las generaciones venideras. Producir terneros con una buena calidad carnicera, músculos redondos, más bien redondos, precoces, buena aptitud carnicera, hembras fértiles, por sobre todas las cosas, que son el reemplazo a 1 o 2 años de lo que tiene en el rodeo, que sirvan para hacer un recambio positivo de los vientres del rodeo. Se sacan las vacas que por algún motivo no sirven y con certeza se reemplazan con hembras que son superiores. Esas son las funciones básicas, dirías, del toro, pero él tiene que cumplir con algunos requisitos además, como decía, la condición corporal buena, pero no excedida, que el toro pueda desenvolverse, caminar, ya dije lo de saltar a las vacas y demás, y de esa manera, si las vacas están también en buen estado y ciclan, yo le diría que el éxito reproductivo está asegurado. Por otro lado, también hoy hay mucha información desde parte de las cabañas, con información, con webs, con genética, con el genoma y demás información que el productor tiene que cada vez utilizar más, ¿no? Es utilizar más, hay que entender. Para todo esto, y aún para la evaluación fenotípica, es muy importante que el productor conozca de antemano cómo son sus vacas, tenga una apreciación a través de la observación lo más certera posible de cómo son esas vacas y que hay que cambiarles. Y entonces buscar los toros que correspondan y con la información que haya disponible. Información en cuanto a facilidad de parto a través del peso al nacimiento, de las DEPs de facilidad de parto. Yo creo que hay que usar sí o sí, casi como norma, toros con facilidad de parto, para que ese sea un carácter que sea parte del rodeo, que se estabilice. ¿Qué significa facilidad de parto? Que las vaquillonas y las vacas paren sin problemas. No significa terneros extremadamente livianos. Pero cuando se estabiliza genéticamente una característica en un rodeo,
y se la trabaja para mantenerla, usted tiene casi la seguridad total de que no va a haber, en este caso, problemas de partos en el rodeo. Pero hay que trabajar para eso, hay que medir y hay que seguir. Muchas veces decimos, pero pesar algunos terneros en un rodeo para tener una idea cuánto pesan. A veces encontramos respuestas positivas, otras veces hay objeciones, porque bueno, pero hay que hacerlo. Está bien, es parte del... Sería una gran ayuda si se cuenta con esa información. Y después hay DEPs para crecimiento, para peso al destete, para peso final, o sea, los 18 meses. Yo creo que son todos datos muy útiles, hay que usarlos. No soy partidario de usar los datos extremos, en más, como que el crecimiento extremo de 50 kilos al destete me va a salvar la economía de la empresa, porque para que eso se cumpla, casi con seguridad que hay que cambiar cosas en la alimentación, en el manejo, etcétera, etcétera, y tener los suficientes recursos de nutrición, de comida, para que esos genes se expresen, porque eso no es soplar y hacer botellas, ¿no es cierto?, ni es generación espontánea. La genética entra por la boca, tal cual. Eso ya fue dicho por el doctor Hammond hace muchos años atrás y sigue teniendo plena vigencia. Entonces, la genética es importante, es una materia a atender, es una materia de la cual hay que cumplir varias de sus pautas, pero esto de atender va por dos lados, prestarle atención por un lado y prestarle atención por el otro lado, de alimentar a ese animal en función de lo que su patrón genético está determinando, y a los que vienen, porque si son más nutrientes, porque estamos por excesivo crecimiento o por mucho crecimiento, va a haber mayor demanda de nutrientes. Y eso significa probablemente pasturas de mejor calidad, mayor volumen de forraje. La vaca tiene que tener sus requerimientos cubiertos, así, resumiendo, para que el sistema llegue a buen puerto.